Hola a todos, mi nombre es Mónica Huerta y soy tu maestra de matemáticas. El día de hoy veremos el tema razones trigonométricas y sus aplicaciones. Hemos visto algunas relaciones trigonométricas, principalmente en el triángulo rectángulo. Ahorita vamos a ver cómo se forman estos rectángulos en los problemas que a continuación vamos a ir resolviendo. En estas razones trigonométricas, nosotros vamos a ver la relación entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo para que nos ayude a resolver este tipo de problemas. Los vamos a ir anotando para que se te hagan mucho más fáciles. El ejemplo número 1. Determina la altura de la casa si se sabe que el ángulo de elevación mide 42 grados y la distancia horizontal a la base de la casa es de 5 metros. Vamos a colocar este ángulo de elevación de 42 grados. Se sabe también que la distancia horizontal a la base de la casa, esta distancia es de 5 metros. Nosotros vamos a calcular cuál es la altura. Por lo tanto, tenemos que buscar una razón trigonométrica que me permita resolver este problema. Si este es el ángulo en el cual nos vamos a basar, el cateto que se encuentra enfrente se llama cateto opuesto. Este de aquí es el cateto adyacente. Adyacente significa al lado y es el cateto que nos ayuda a formar el ángulo. Y siempre el segmento que se encuentra inclinado o el otro lado, a este le llamamos hipotenusa. Por lo tanto, voy a buscar una razón trigonométrica que me permita relacionar el cateto adyacente con el cateto opuesto. En ese caso sería la tangente. Tangente de teta es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Vamos a ir sustituyendo los valores. Teta es el ángulo, por lo tanto el ángulo vale 42 grados. El cateto opuesto no lo sabemos, es X, es un dato desconocido. Y el cateto adyacente son 5 metros. Como queremos buscar el valor de la X, este 5 está dividiendo, pasa multiplicando. 5 por tangente de 42 es igual a X. También lo puedo invertir. X es igual a 5 por tangente de 42 grados. Nos vamos a apoyar de nuestra calculadora científica y para los grados vamos a usar el modo D. Sería 5 por tangente de 42 grados es igual a 4.50. X es igual a 4.5 metros. Por lo tanto, la casa tiene una altura de 4.5 metros. Pasamos a un segundo ejemplo. Este ejemplo es un poco más sencillo en cuanto a la redacción, pero nos sigue pidiendo el uso de razones trigonométricas. ¿Cuál es la altura de la torre? Me tengo que basar en el diagrama que ya se me está proporcionando para que nosotros podamos encontrar cuál es la altura de esta torre. La distancia de la base de la torre a ese ángulo es de 87 metros. Ese ángulo de elevación es de 75 grados. Y mi incógnita es esta, que es X. Si ustedes se fijan, se forma un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que posee un ángulo de 90 grados. Como 75 grados es el ángulo que me están indicando, el que se encuentra enfrente es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y tengo el ángulo. La razón trigonométrica que relaciona cateto opuesto con cateto adyacente es la tangente. Tangente de alfa, ahora vamos a colocar alfa, es igual
a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente del ángulo, que son 75 grados, es igual al cateto opuesto, que no lo conozco, entre el cateto adyacente, que mide 87. Este 87 está dividiendo, pasa del otro lado, multiplicando. 87 por tangente de 75 grados es igual a X. Estamos acostumbrados a que veamos a la X del lado izquierdo y la otra función del lado derecho. Solamente los voy a invertir sin cambiar ningún signo. X es igual a 87 por tangente de 75 grados. Hago esa operación y tendríamos 87 por tangente de 75 grados es igual a 324.68 metros. X es igual a 324.68 metros. Por lo tanto, la altura de la torre es de 324.68 metros. Ejemplo 3. Las diagonales de un rombo miden 10 y 16 centímetros. Calcular los lados y los ángulos del rombo. Tengo que identificar que hay una diagonal mayor y una diagonal menor en este rombo. La diagonal mayor es esta de aquí. Esta es la diagonal mayor y esta diagonal mide 16 centímetros. La diagonal menor mide 10 centímetros. Me están pidiendo calcular los lados y los ángulos del rombo. Estos ángulos que tenemos aquí. Para esto me voy a apoyar de un triángulo rectángulo, como si lo extrajéramos de la figura. Estas diagonales, al yo extraer este pequeño triángulo, la diagonal completa mide 16. Como lo estoy dividiendo entre 2, este pedacito va a medir 8 centímetros. Ahora, esta diagonal también la estoy dividiendo entre 2. 10 entre 2 es 5. Lo que desconozco es esta hipotenusa. Aquí puedo ocupar teorema de Pitágoras. Esto es X. El teorema de Pitágoras nos marca que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. La A cuadrada normalmente se toma la que es horizontal como A y a B la que es vertical. Voy a colocar 8 al cuadrado más 5 al cuadrado. C tiene un exponente, tiene una potencia 2, pasa como raíz. 8 al cuadrado es 64. 5 al cuadrado es 25. C es igual a 64 más 25. Los voy a sumar y posteriormente tengo que extraer la raíz cuadrada para saber cuánto miden los lados de este rombo. 64 más 25 nos da 89. La raíz cuadrada de 89 es igual a 9.43 centímetros, porque las medidas nos las están dando en centímetros. Eso es lo que mide cada lado del rombo. Si ustedes pueden ver, todos estos triangulitos que se formaron tienen la misma medida. Entonces, todas esas hipotenusas de los triángulos miden 9.43 centímetros. Eso sería cada lado. Ahora, me está pidiendo los ángulos. ¿Cómo voy a obtener los ángulos? Este ángulo ya lo tengo, mide 90 grados. Con alguna razón trigonométrica, tengo que encontrar este ángulo.
y posteriormente puedo encontrar el otro ángulo. Con que encuentren uno, después podemos hacer la resta con 180 grados y encontramos el otro ángulo. ¿Por qué hacemos esa resta? Porque una propiedad fundamental de los triángulos es que la suma de los ángulos interiores nos da 180 grados. Yo voy a ocupar este mismo triángulo y ahora voy a decir, este mide 5, este mide 8, este es mi ángulo de 90 grados y este es de 9.43. Yo quiero encontrar a este ángulo que le voy a llamar alfa. ¿Qué razón trigonométrica puedo ocupar para que me dé este ángulo? Si ocupo este ángulo, este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. En esta ocasión estamos trabajando bastante con lo que es la tangente, por lo tanto voy a ocupar también esa medida de la tangente. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero aparte de eso, voy a tener que buscar cuál es el ángulo. Aquí yo voy a obtener la tangente, pero ¿y la medida del ángulo cuál es? El cateto opuesto vale 5 y el cateto adyacente vale 8. Por lo tanto, tangente de alfa es igual a 5 entre 8. Vamos a guardar ese dato y vamos a ocupar un poquito más de espacio. Tangente de alfa es igual a 5 entre 8. Hago la división. 5 entre 8 es igual a 0.625. Tangente de alfa, 0.625. ¿Cómo voy a despejar a esta tangente? Para quitar tangente, pasa del otro lado con tangente menos 1. Alfa es igual a tangente menos 1 de 0.625. En tu calculadora, tú vas a encontrar este tangente menos 1 oprimiendo la tecla de segunda función. Segunda función, luego tangente, y vas a ver que en el display aparece tangente menos 1. Tangente menos 1 de 0.625 nos da un total de 32 grados. Este ángulo que se formaba aquí es de 32 grados. Este de aquí quedamos que es de 90 grados y este no lo conocemos. Vuelvo a trazar mi triángulo. Este es de 32 grados, este es de 90, este mide 5 y 8, que son los datos que estamos ocupando. Ahora, este 32 grados solamente es la mitad. Lo debo de multiplicar por 2 para obtener la medida total de este ángulo. Si yo lo multiplico por 2, ese ángulo me va a quedar 64 grados. Aquí lo voy a colocar, 64 grados, la medida de este ángulo. Ahora, si yo me voy al triángulo que extraje, a 180 le resto 32 y le resto 90 y me va a dar la medida de este otro ángulo. Sería 180 menos 32 menos 90 son 58 grados. Igual está dividido en 2. Este ángulo completo, si yo multiplico 58 por 2, son 116 grados. Este de aquí mide 116 grados, este también mide 116 grados y este otro de acá mide 64 grados. Por lo tanto, ya encontramos la medida de sus lados y de sus ángulos. Vamos a dejarlo en esta forma
64 grados, 116 grados, 64 grados. La medida de sus lados también ya la tenemos. ¿Cómo puedo encontrar cómo puedo comprobar que estas medidas de los ángulos estuvo bien calculada? Si ustedes hacen la suma de 64 más 64 más 116 más 116, nos da un total de 360 grados. 64 más 116 más 116 más 64 son 360 grados, que es la sumatoria de los ángulos de cualquier cuadrilátero. A este rombo se le llama cuadrilátero porque tiene 4 lados. Y no debo de olvidar colocar la medida de cada uno de sus lados. La medida de sus lados nos quedaba 5 al cuadrado más 8 al cuadrado, raíz cuadrada, 9.43. Cada uno de los lados medía 9.43 centímetros. Tenemos un cuarto ejemplo. En este ejemplo me está pidiendo calcular los ángulos de un triángulo isósceles. ¿Cuál es una propiedad importante de un triángulo isósceles? Que en el triángulo isósceles tengo dos lados iguales y uno diferente. Por lo tanto, también tengo dos ángulos iguales y uno diferente. Sabiendo que los lados iguales miden 13 centímetros y el lado desigual mide 8 centímetros. ¿Cuáles se observa que son los lados iguales? Son estos. Esos lados miden 13 centímetros. Aquí se lo voy a colocar. Y el lado desigual mide 8 centímetros. Me está pidiendo que calcule los ángulos. Tengo que trazar una línea, una altura aquí, y esta base la voy a dividir en dos. Por lo tanto, esta medida ya va a ser de 4 centímetros. La hipotenusa sigue siendo de 13 y eso me va a ayudar para que yo obtenga la medida de ese ángulo. ¿Qué razón trigonométrica nos relaciona el cateto opuesto? Voy a hacer este ángulo, le vamos a poner teta, cateto opuesto con hipotenusa. Cateto opuesto con hipotenusa es la función seno. Voy a colocar seno de teta es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. El ángulo no lo conozco, es precisamente lo que yo quiero obtener. El cateto opuesto mide 4. Seno de teta es igual a 4 entre 13. Seno de teta es igual. 4 entre 13, cuando estamos tratando con razones trigonométricas, se recomienda que ocupen 4 cifras decimales para que el ángulo nos quede muy aproximado. Es 0.3076. 0.3076. Si yo quiero obtener el ángulo teta, este seno lo tengo que quitar. ¿Cómo lo paso del otro lado? Como seno menos 1 de 0.3076. Teta es igual, seno menos 1 de 0.3076 es igual a 17.91 grados. Lo vamos a aproximar a 18 grados. Igual que el caso anterior, este ángulo estaba dividido entre dos. Este mide 18 grados. Por lo tanto, este ángulo completo mide 36 grados. 18 por 2 es igual a 36. Recuerden que les dije que en un triángulo isósceles tenemos dos lados
iguales y uno diferente, y por lo tanto 2 ángulos iguales y uno diferente. Si la suma de estos ángulos me tiene que dar 180 grados, a 180 le resto 36 y me da 144. Yo lo voy a dividir entre 2, puesto que estos dos ángulos son iguales. 144 entre 2 y nos queda que cada uno de estos ángulos es de 72 grados. Si hago la suma, me tiene que quedar 180 grados y pues así ya calculamos la medida de los 3 ángulos de este triángulo. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.